Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Sean bienvenidos al nuevo episodio del podcast Catálogo Franquiano. Bueno, en la sesión de hoy, en el pequeño podcast de hoy, vamos a estar hablando un poco del libro de José Saramago, Ensayo sobre la sequera. Y más que nada nos vamos a concentrar un poco en a qué se refiere Saramago con la ceguera, qué es lo que pasaba en ese tiempo mientras él lo escribía, y también vamos a hablar un poco del autor. Vamos a tratar de ver qué nos separa esta maravillosa obra, una de las obras principales también que desencadenó al logro de su novela en 1998. Y bueno, pues primero José Saramago nació en Portugal en 1922. Él es originario de una familia muy, pues no pobre, pero pues en verdad no tenía, se podría usar la jerga popular de no tenía dónde caerse muerto. Al principio de su vida él estaba estudiando, por problemas de la vida tuvo que comenzar a trabajar para ayudar a su madre con la manutención del hogar. Posteriormente, antes de eso, la escuela, él sabía que lo que quería dedicarse más o menos es a la pasión por la literatura, a la pasión por la lectura. En una de sus clases se le incursió en esto de la literatura. Y pues bueno, por problemas de trabajo él ya no pudo continuar con su pasión, sin embargo él seguía leyendo. Posteriormente él se hace periodista en su juventud y un poco ya también en su vida de adulto. Y no fue hasta el régimen del dictador Ontanio de Olivera Salazar que fue un poco, digamos, censurado y perseguido. Se cuenta que en algunos momentos fue tan perseguido por ser partidario opuesto y a pesar también de ser comunista, él tuvo que escapar de Portugal, se fue a España. Y bueno, también se nos presenta un Saramago un poco decepcionado por esta cosa que pasaba en su país. Y bueno, el ensayo sobre la ceguera, que es más o menos de lo que vamos a estar hablando un poquito en el podcast de hoy, lo escribió él en 1995. Curioso recalcar ya que tenía 73 años cuando nuestro queridísimo autor, que ya nos dejó hace unos años, tenía 73 años cuando él escribió esta obra. La verdad, una obra que muchos la catalogan como una de sus tres mejores obras, incluyendo Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, y por mencionar otras, también, ¿cómo se llama? Las intermitencias de la muerte, otros de sus clásicos. No solo era, pues muy bien, no solo era escritor, también era dramaturgo y poeta. Escribió algunas obras también en esos rubros. Eh, Quiero comenzar esta reseña, esta pequeña información sobre el libro con lo primero que viene en su libro, que es una quote de su hija, que dice: si puedes mirar, ve, y si puedes ver, repara. Algo increíblemente hermoso, ya que José Saramago en todos sus libros, si bien nos engancha una novela, se decía Camus que un gran escritor no solo se basa en escribir una novela cualquiera, inventarte una historia, sino también poder incluir algunos pensamientos filosóficos o algunos pensamientos de ataque a la sociedad en sus obras. Eso era lo que era de verdaderamente un escritor hecho y derecho. Entonces, en todos los libros que nos repara José Saramago se nos replantea la estructura de la sociedad y se nos replantea todo lo que él estaba pensando en ese momento. Y junto con esto, cada una de sus críticas tiene cosas inimaginables para poder analizar cada pequeño tramo que él decía. Aparte, él tenía un estilo súper contrario a lo que es originalmente pues un estilo de literatura común. No sigue las puntuaciones como se esperaría que sigue. Nunca menciona por lo general el nombre de sus personajes. Sin embargo, se desarrolla una psicología en un personaje. Incluso yo me atrevería a comentar este desarrollo de la psicología no tanto como por ejemplo Tolstoy o Dostoyevsky incluso, sino una psicología más como del ambiente, un poco más de cómo lo pensaba el mismo autor, como un autor medio omnipresente, se podría también llamar. Pero bueno, entonces esta obra, lo que analiza es verdad, es qué pasaría si de la nada una extraña enfermedad nos dejara completamente ciegos. Y varias personas catalogan esta ceguera, quizás yo me incluyo, como una ignorancia hacia lo que supuestamente nos puede estar cegando sobre un futuro que nos es incierto. La novela comienza básicamente en la que el personaje principal de la obra
está en un semáforo con su carro y de la nada se queda completamente ciego y se desarrolla una de las mayores pandemias, que incluso podemos llamarlo como una pandemia, como pasaría como por ejemplo en la peste de Camus, en muchas obras que yo los categorizaría distópicas. No es tanto una sociedad distópica, sin embargo, es una alegoría, se podría incluir una metáfora en este aspecto. Pues podemos analizar una de las pequeñas, unos pequeños quotes que nos deja Saramago en su obra y vamos a analizar cada una de ellas en un momento, quizás se nos demore este podcast un poquito. Dice, extendió sus manos hasta tocar el vidrio, sabía que su imagen estaba ahí, mirándolo, la imagen lo veía él y él no veía nada. Nuevamente Saramago no te plantea el problema de la persona está ciega frente al vidrio, sino todo eso, todo su recurso como poeta nos arroja una visión de que sabemos que algo está ahí presente enfrente de nosotros, sin embargo no lo podemos ver. ¿Cómo podría ser esto? Un problema que se nos avecina también podría ser algo que nosotros creemos que es cierto, pero no lo vemos con nuestros propios ojos. Una acción que creemos que es correcta, pero no la seguimos. Tal vez incluso podría llamarse ese estilo lo que nos está hablando José Saramago. También quiero recalcar que mucho Saramago vio este problema no solo con como la típica ceguera que nosotros pensaríamos de una ceguera totalmente negra, sino una ceguera blanca, una ceguera de una nube densa que te puede arrojar, te puedes ir incluso a confusión, te puedes ir incluso a desesperación cuando tenemos la cabeza tan llena de algo que en realidad no sabemos lo que está pasando. Un poco de otra análisis de lo que estaba pasando es, tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes somos. Ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos nuestros nombres. ¿Y para qué? Ninguno. Perro reconoce al otro perro por el nombre que le pusieron. Identificar por el olor o por él se le da. Nosotros aquí somos como otra raza de perros. No conocemos por la manera de ladrar, por la manera de hablar. Lo demás, rasgos, cara, color de ojos, piel, pelo, no cuentan. Es como si nada de eso existiera. Es algo muy profundo si se dan cuenta, porque en realidad nosotros no conocemos a alguna persona, o sea, sí evidentemente lo ubicamos por su nombre, sin embargo, lo que de verdad denota una persona son sus actitudes, son cómo él se expresa normalmente, cómo lo percibimos ante los ojos de la sociedad. Nuevamente le recalcamos, Saramago escribía y te planteaba una novela, pero en realidad él trata en muchos de sus versos atacar problemas especiales. En alguno también, justo en este libro, ataca el problema de las exoservidoras, de por qué ellas en realidad necesitan su trabajo, por qué la sociedad las trata tan mal y la verdad es que te hace replantear muchísimas cosas. Entonces recapitulemos, estamos ante una sociedad que cada vez hay más ciegos. En algún momento esta ceguera se transmite y se transmite y se transmite. Lo cual hace que los altos mandos del gobierno manden a encarcelar a estas personas de la ceguera por temor a contagiarse. Justamente por este temor a contagiarse, Saramago promueve: la ceguera no es contagiosa, pero es como si lo fuese. La muerte no es contagiosa, pero sin embargo todos nos morimos. Otra quote increíblemente hermosa, porque pues sí, es razón. Y la ceguera, si se ve desde un punto de la ignorancia, no es contagiosa, pero pareciera que lo fuese. Si no fuese ignorancia, si fuera algún sesgo. Otra pequeña notación que quiero recalcar aquí es que es algo que me gusta mucho mencionar, es que nosotros no vemos el mundo a través de nuestras paredes internas, a través de los sesgos cognitivos que se tiene uno. Y solo es mediante esos sesgos que nosotros logramos percibir lo que es la sociedad. Justamente nos recalcamos a un problema de materialismo histórico que nos otorga que el pensamiento que una de las personas viene siendo por cómo crecieron, cuáles fueron sus desarrollos, cuáles fueron sus problemas. Entonces, pues justamente es lo que estábamos hablando. Después de esto, cuando Saramago plantea que ya todos están aquí en la cárcel, empezamos a ver cómo la sociedad se degrada a tal punto a parecer animales, como todas las reglas implícitas de la sociedad que uno pensaría que existen, como la amabilidad, la honestidad, etcétera, todo se pierde, todo se va por un tubo, literalmente. Se empieza a ver la verdadera naturaleza de un ser humano, si se ve a adversidades, a una hostilidad.
se ve tanto que nos arroja un asco hacia lo que de verdad podría ser la sociedad frente a un caos. Y se nos plantea esta verdadera sociedad distópica en la que no hay reglas. La única regla es tratar de sobrevivir. Y justamente Saramago nos otorga a un personaje en esta obra, la mujer del médico, que estaba atendiendo los casos, como la única mujer que todavía podía ver. Y la única mujer que todavía podía tratar de ayudar a la sociedad, lo cual hace, lo cual trata de hacer, pero sin evidentemente que los demás se den cuenta. Si los demás se dan cuenta, quizás puede haber represalias. Lamentablemente, en algún punto de este bello pues, paisaje, panorama, empiezan a llegar más ciegos. A tal punto que llega un ciego que trae una pistola y toma a la cárcel como si fuera, pues sí, como si él fuera un dictador político. Toda la comida les es transmitida a esta cárcel por medios de dejar la comida afuera y ellos tienen que salir, porque también el ejército ya está metido en esta obra. Entonces este personaje que tiene la pistola y con su grupo de malhechores empiezan a aterrorizar a todo, llegando al punto en el que si no les dan cosas de valor, que ustedes estarán pensando, ¿qué nos puede arrojar de valor en una sociedad en la que ya no se ve, en la sociedad que ya no siguen reglas específicas? Pues no sé, en algún punto el ser humano sigue pensando en cosas de valor como si fueran reales, no como un valor que se tenga por X o Y motivo. Y cuando se dan cuenta de esto, cuando se dan cuenta de que ya no pueden pedir más, empiezan a desear, quizás a desear su deseo carnal, que es el tener sexo. Entonces, estas personas mandan a las otras mujeres a que se sometan a la voluntad de estos ya llamados nuevos violadores por el derecho a comer. Entonces nuevamente vemos a la sociedad metida en un total caos y la mujer del médico es una de ellas. La mujer del médico trata de no hacer mucho, pero después del momento en el que es violada, se siente sucia, se siente horrenda y ya no quiere ayudar. Entonces ella misma, por esta cadena, ahora asesina a los nuevos, pues, por así llamarlo, dictadores. Quiero recalcar otra pequeña escena que se vivió durante ese espectáculo. Una escena bastante conmovedora. Cuando llegan todos los demás ciegos a esta cárcel, se dan cuenta de que ya no quedan camas. Y como ya no quedan camas, hay ancianos, hay niños, hay de todo en esta nueva cárcel. Y lamentablemente, pues ya no queda lugar ni comida suficiente para albergar a estos nuevos sujetos. Pero anteriormente, en una de estas celdas, una persona había fallecido por medios también hostiles y hubo una infección, entonces había una cama. Estos ciegos al llegar solo son conducidos mediante una soga hacia las demás camas y hacia las demás celdas. Un viejito se queda esperando hasta el último momento para saber si existe una cama disponible. Lamentablemente, como ya hay presos, bueno, ya hay ciegos en toda la distribución de la cárcel, ya no queda ni una sola, pero justamente llega la última. A la primera celda, en realidad, que eran unas 10 personas aproximadamente, y como ya había muerto una, él no sabía evidentemente, pero él pregunta que si todavía le queda una cama para él. Honestamente yo quiero ver a este viejito quizás como el padre Saramago, porque le arroja una posibilidad todavía de supervivencia y toda esa calidez, lo que le arroja una señal de esperanza a la hora. Es algo muy conmovedor y ahí justamente termina uno de los capítulos. Después de todo esto, Saramago se dedica justamente a replantearse lo que todo pasaría después de cómo salen y después cómo personas también se suicidan durante toda la obra. En realidad es una obra bastante bonita, pero yo me quiero quedar con algunos mensajes que Saramago tal vez escribió. Bueno, no tal vez escribió, los escribió consciente de lo que él estaba haciendo y de lo que él estaba tratando de dejar hacia la sociedad. Vamos a repasar las últimas antes de que se nos consuma el tiempo límite de este pequeño podcast. Dice más o menos: si ante cada acción pudiésemos prever todas las consecuencias, nos pusiéramos a pensar en ellas seriamente, primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables, no llegaremos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Se nos otorga la posibilidad de, como seres pensantes, seres racionales, poder pensar en todos los futuros posibles de lo que podría pasar y justamente todo lo que puede tan siquiera imaginar, pero por ese miedo de lo que podría pasar, ni siquiera seríamos partícipes de la primera obra. Entonces, nos arroja otra vez este sentimiento de que
sí somos libres, pero con ese miedo natural del ser humano. Y Saramago abarca un montón de cosas durante esta obra. La verdad es que esta obra sí yo creo que representa no quizás la ignorancia, no quizás esta represión que se vive, por ejemplo, en la dictadura que él vivió, sino en la pérdida de la humanidad del ser humano. Porque justamente en los últimos párrafos él nos explica que la ceguera es esta, bueno, uno de los personajes dice, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Justamente somos seres que viendo cómo el prójimo está tan destrozado, tan inutilizado y no somos capaces de ayudar a nuestra propia raza. Y justamente Saramago en esta obra nos alberga como si fuéramos animales al final del día, si no tuviéramos solo la única condición fue se nos quitó la capacidad de ver. Y como todo nuestro mundo está basado en la vista, y si se nos va, ¿qué seríamos nosotros? Los invito a leer esta pequeña obra de Saramago y justo cuando la terminen de leer me hacen saber lo que ustedes piensan durante nuestra siguiente transmisión. Nos vemos.